oficial. Lula vence a Bolsonaro y es el presidente electo de Brasil. El líder izquierdista Lula da Silva gana la segunda vuelta electoral frente a su rival ultraderechista Jair Bolsonaro en las presidenciales de este domingo. El expresidente Luis Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, PT, con 50,90% de los votos, se ha impuesto al actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro, con 49,10% de sufragios, según los resultados publicados en el portal del Tribunal Superior Electoral de Brasil, TSE. Alrededor de 156,4 millones de votantes fueron convocados a los centros de votación para elegir al presidente y el vicepresidente del país. No obstante, también han votado para designar a los gobernadores en 12 estados. En la primera vuelta celebrada el 2 de octubre, Lula fue el candidato más votado con el 48,43%, frente al 43,20% que obtuvo Bolsonaro. El primer mensaje de Lula tras su victoria. Democracia. Democracia, es el primer tuit que ha publicado el presidente electo de Brasil en Twitter desde la noticia de su victoria. Un centenar de los seguidores de Lula están festejando en la Avenida Paulista de Sao Paulo, y él se encuentra en dicha zona. Los líderes mundiales y regionales felicitan el triunfo de Lula. Los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela, Andrés Manuel López Obrador de México, Miguel Díaz-Canel de Cuba, Gabriel Boric de Chile, Gustavo Petro de Colombia, Alberto Fernández de Argentina, así como exmandatario ecuatoriano, Rafael Correa, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, entre otros, han celebrado la victoria de Lula y la vuelta de la izquierda al poder en Brasil. Además, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez y el mandatario galo, Emmanuel Macron, han congratulado en mensajes al líder del PT por su logro. A su vez, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha felicitado a Lula por su victoria en elecciones presidenciales libres, justas y creíbles, en un comunicado difundido por la Casa Blanca. A estos jefes de Estado que recurrieron a Twitter para enviar mensajes de felicitación se suman Luis Lacalle Pou de Uruguay, Mario Abdo de Paraguay, Pedro Castillo de Perú, Luis Arce de Bolivia, Guillermo Lasso de Ecuador, Daniel Ortega de Nicaragua, Xiomara Castro de Honduras, Laurentino Cortizo de Panamá, Alejandro Giammattei de Guatemala y Luis Abinader de la República Dominicana. Asimismo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el de Australia, Anthony Albanese, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, son otros titulares que han felicitado a Lula y el pueblo brasileño la gran jornada democrática que crearon el domingo. Lula, el renacido político que asume el reto de cerrar brechas en un Brasil de alta tensión. El patriarca de la izquierda recibirá un país extremadamente fracturado, con una situación económica delicada y un Congreso derechizado. Luis Inácio Lula da Silva, de 77 años recién cumplidos, ha vuelto a demostrar su capacidad para sobreponerse a los grandes reveses de la vida. Este domingo ha ganado la segunda vuelta de los comicios de Brasil y se ha convertido en el primer brasileño en ser elegido 3 veces presidente de la República.
cuando el próximo 1 de enero reciba la banda presidencial de manos del actual mandatario, Jair Bolsonaro, Lula empezará a escribir un nuevo capítulo en su dilatada trayectoria, que le llevó desde una infancia marcada por la pobreza a ser el primer obrero en ocupar la primera magistratura de Brasil y a convertirse en uno de los políticos más relevantes del planeta. El exmandatario de Estados Unidos, Barack Obama, se refirió a él como el hombre y destacó su don para conectar con el pueblo, mientras que el ex primer ministro británico Tony Blair llegó a calificarlo como uno de los más excepcionales líderes de la era moderna. Y yo, que durante tantas veces fui acusado de no tener un título universitario, consigo mi primer diploma, el título de presidente de la República de mi país, dijo al asumir la presidencia en 2003. Pero el Brasil que recogió Lula entonces nada tiene que ver con el que recibirá de Bolsonaro, cuyo mandato de 4 años deja una sociedad extremadamente fracturada, y un contexto económico y social lastrado por la inflación y el disparado gasto público. Además, para sacar su programa adelante deberá negociar con el Congreso más derechizado y conservador salido de estas elecciones. Carrera meteórica. Séptimo hijo de Arístides y Lindú, una pareja de campesinos analfabetos, Lula nació el 27 de octubre de 1945 en una zona pobre y semiárida del interior del nordestino estado de Pernambuco. Antes de que él naciese, su padre emigró al estado de Sao Paulo. 7 años después, su madre viajó junto a sus hijos a Santos, en el litoral de Sao Paulo, para reunirse con su esposo, a quien terminaría abandonando por su carácter violento. Si existen dos personas absolutamente fundamentales para que yo llegara a ser el metalúrgico, el dirigente sindical y el presidente de la República que fui, esas dos personas fueron doña Lindú, mi madre, y Marisa, la madre de mis hijos. Dos mujeres luchadoras que tenían en común fuerza y fortaleza, comentó en una ocasión. Lula trabajó desde los 8 años como vendedor ambulante y lustrabotas. A los 15 años, hizo un curso para tornero mecánico y después empezó a trabajar en una metalúrgica. Esa época de obrero le dejaría recuerdo imborrable, cuando a los 17 años un torno mecánico de la fábrica de producción de tornillos en la que trabajaba le aplastó el dedo meñique de su mano izquierda y tuvieron que amputárselo. En la biografía escrita por Fernando Moraes, Lula explicó que utilizó parte de la indemnización para amueblar pagando al contado toda la cocina de su madre. Un armario, una mesa y 4 sillas de fórmica, un material que estaba de moda, relató. Maliciosamente, Bolsonaro se ha referido a él en esta campaña como 9 dedos. Su carrera fue meteórica. Tras sus contactos con el movimiento sindical, en 1979, asumió el cargo de primer secretario del Sindicato Metalúrgico de São Bernardo de Campo, en la región metropolitana de Sao Paulo, una asociación de la que nunca se ha desvinculado y que le cobijó durante 3 días cuando, en abril 2018, se emitió una orden de prisión contra él por corrupción. La década de los 70 estuvo marcada por huelgas y paralizaciones contra la dictadura militar, 1964-1985, que se materializaron en el surgimiento en 1980 del Partido de los Trabajadores, PT, del que Lula fue fundador y es actualmente su máximo líder. Su primera campaña presidencial fue en 1989. Volvería a presentarse sin éxito en 1994 y 1998, y no fue hasta 2002 cuando fue elegido presidente de Brasil, cargo que ocuparía hasta 2010 y que abandonó con una popularidad récord del 87%. Durante sus mandatos, sacó a millones de personas de la pobreza. Víctima de una conspiración.
El antiguo obrero metalúrgico se ha casado 3 veces. Su primera esposa María de Lourdes da Silva y el hijo que esperaban fallecieron por una hepatitis. En 1974, se casó con Marisa Leticia Rocco y tuvieron 3 hijos. Tras 43 años juntos, Marisa falleció en 2017 por un derrame cerebral. Este año, contrajo matrimonio con Rosângela da Silva, de 56 años, más conocida como Janja, y que ha participado de manera activa en su campaña. Su relación se hizo pública en 2019, cuando Lula llevaba más de un año preso, tras ser condenado por corrupción en la mega operación anticorrupción Lava Jato, que sacudió la política brasileña. En julio de 2017, fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión. Durante los 580 días que pasó entre rejas, tuvo que enfrentarse a la muerte de uno de sus hermanos y de uno de sus nietos. Lula fue sentenciado por el entonces juez Sergio Moro, por lo que quedó inhabilitado en 2018 para participar de las elecciones en las que era el gran favorito. Bolsonaro salió victorioso y después nombró a ese togado como ministro de Justicia, cargo que terminaría abandonando tras una disputa interna con el presidente. El líder petista siempre negó las acusaciones y alegó que era víctima de una conspiración para impedir que se presentara a los comicios. Su tesis se confirmó cuando el portal de Intercept Brasil filtró unas conversaciones privadas entre Moro y los fiscales del caso Lava Jato. En noviembre de 2019, fue liberado por una cuestión procesal y, recuperados sus derechos políticos, preparó su 6ª candidatura presidencial mientras la justicia le iba absolviendo o anulando las casi 20 causas que tenía abiertas en su contra. Queremos volver para que nadie nunca más ose desafiar la democracia y para que el fascismo sea devuelto a la alcantarilla de la historia, de donde jamás debería haber salido, dijo al confirmar su candidatura en mayo.